Hemos escuchado a Paco Mena Sandoval y a Carlos Gonsalvi narrar dos cuestiones fundamentales en nuestra historia. Una, la de los acuerdos de paz, la tragedia previa a los mismos, lo positivo del silencio de las armas y lo negativo de no tener reformas ni reconciliación con respecto a las situaciones de injusticia social previas y con respecto también a los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Paco, desde hace tiempo, ha estado muy cerca de todos los movimientos de recuperación también de la memoria. Nosotros mismos en el 9º, creo que fue, Tribunal de Justicia Restaurativa que tuvimos en Morazán, oímos los testimonios de una serie de campesinos que decían que Paco, todavía siendo capitán de la Fuerza Armada, les había avisado que había una orden de destruirlos y que se alejaran para evitar una masacre. Algo así, más o menos, ¿verdad? Más detalles los puede dar Paco en algún momento. Con Carlos Enrique tuve yo la ocasión de conocer por primera vez a Rufina Amaya en La Luna, se llamaba aquel lugar, ¿verdad? Uno de los primeros centros que se abrió en El Salvador para poder hablar del pasado con libertad y escuchar música de la que estaba prohibida y escuchar a testigos de la historia trágica de El Salvador durante la guerra. Carlos nos ha hablado de esa tarea lenta, sistemática, precisa y al mismo tiempo multiplicadora de recoger memoria. Allá tal vez fue de las primeras, las luciérnagas del mozote, ¿verdad? Se llamaba aquel librito que nos repartiste en aquel momento. Al final es una opción no solo por reconstruir la resistencia y la memoria de los pobres, sino la identidad, porque la identidad está muy ligada a la memoria. Es decir, todos nos identificamos a nosotros mismos y sabemos quiénes somos porque tenemos memoria de nuestra propia vida. La memoria de los pobres, que son la gran mayoría del país, es al final no solo la memoria de los pobres, sino la identidad del pueblo salvadoreño, y eso ha defendido y buscado Carlos Enrique. De estas dos exposiciones surgen muchas preguntas y son tal vez algunas las que voy a hacer yo para facilitar el debate, si ustedes quieren arrancar con estas preguntas o con otras que ustedes mismos se hayan ido haciendo a lo largo de la escucha. ¿Por qué no encontramos reconciliación en el país? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué nos pasa, verdad? Es decir, si en la familia somos capaces de encontrar reconciliación, ¿por qué en el país no? ¿Verdad? Es decir, ¿cuáles son los caminos? Evidentemente ya la historia nos ha demostrado que el perdón y olvido no es un camino de reconciliación, pero ¿cuáles son los caminos? También de quién depende el perdón, porque se habla mucho de perdón y de reconciliación. La reconciliación sí es un camino de doble de encuentro, ¿verdad? Pero el perdón, aunque también es un camino de encuentro, pero es un camino de encuentro que la arranca una parte nada más, ¿verdad? Se puede pedir perdón, pero el darlo depende exclusivamente del ofendido, ¿verdad? De la víctima. Es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de perdón, verdad? Es decir, ¿qué significa? ¿Hasta dónde llega también la penalidad, el castigo que hay que poner a los que cometieron graves crímenes contra la humanidad en definitiva, ¿verdad? Es decir, ha salido también en el debate cómo construir cultura de paz, ¿verdad? Puede haber cultura de paz sin recordar la violencia. A veces decimos que
la violencia es mala y por tanto mejor no hablar de ella, es decir, porque es hablar de algo malo. Se puede recuperar o construir cultura de paz sin tener en cuenta el pasado. ¿Cómo construir cultura de paz? Pregunta que queda ahí. Y el tema también intergeneracional, que lo tocó muy bien Carlos Enrique. Miren, las grandes agencias de desarrollo, incluidas las de la ONU, no paran de hablar de la necesidad de interrumpir la transmisión intergeneracional de una serie de plagas que hay en la humanidad. Es decir, la transmisión intergeneracional de la pobreza, la transmisión intergeneracional del abuso de la mujer y otra serie de transmisiones intergeneracionales. Carlos hablaba de la transmisión intergeneracional de la memoria, ¿verdad? No reflexionamos a veces sobre la transmisión intergeneracional de la violencia, en qué consiste esa transmisión intergeneracional que tenemos que cortar. Bueno, las preguntas son muchas, ¿verdad? Pero no quiero yo seguir dando preguntas, sino invitarles a ustedes o a hacernos preguntas o a darnos respuestas o a hacer comentarios simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces tienen ustedes la palabra, ¿verdad? Y desde aquí vamos transmitiendo. Entonces, no sé si ya hay alguno. María Silvia, gracias por acompañarnos. Yo tengo dos preguntas, quizás una para cada uno de ustedes. Número uno, Carlos, sin duda que el esfuerzo del MUPI en cuanto al rescate de la memoria ha sido importantísimo. Pero yo siempre pienso que la impunidad le apuesta al paso del tiempo, porque nosotros ya nos estamos muriendo, los que tenemos los recuerdos de la guerra. ¿Cómo podríamos lograr que efectivamente haya un traslado a las nuevas generaciones de lo que vivimos en la guerra? De las causas estructurales que la generaron y que una garantía de no repetición es precisamente el que conozcamos lo vivido y el que seamos capaces de trasladarlo a las nuevas generaciones. Yo les tengo que contar que en una oportunidad, dando una charla en una universidad, una jovencita se me acercó y me dijo, a mí que se me hace que ustedes inventan las cosas que pasaron en la guerra. Entonces creo que fueron cosas tan duras que posiblemente no se puedan creer. Y una segunda pregunta al capitán Mena Sandoval. ¿Cuál es la gran dificultad de llegar a los archivos militares? ¿Por qué es imposible en El Salvador lograr entrar a los archivos militares? ¿Y qué medidas se pueden tomar para que efectivamente se logre llegar a ese derecho que tiene la población de conocer la verdad de lo que pasó aquí y que pasa precisamente por tener acceso a los archivos militares? Gracias. Por si tiene relación también usted aquí. Y después, era la segunda que había pedido, sí. Después abrimos una nueva ronda, pero para darle la oportunidad de responder a Carlos y a Paco. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta porque creo que uno de los aspectos, por lo menos que para el caso colombiano resultan de mayor interés hoy por hoy del caso salvadoreño, es justamente el paso del tiempo. Yo decía en mi presentación que a mí me llama mucho la atención que los debates que estamos dando hoy en Colombia en torno a cuáles son los mecanismos para lograr la paz, pero garantizando los derechos de las víctimas, son de alguna manera debates parecidos a los que se están dando aquí. Pero en Colombia llevamos 2 años de firmado el acuerdo de paz y aquí han pasado 25 años, es decir, una generación. Hoy en El Salvador hay personas jóvenes que no tienen el referente de la guerra, ya no lo tienen, es más, es una historia lejana y por lo tanto la demanda de verdad de esa nueva generación podría atenuarse si se quiere, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son justamente los desafíos hoy
frente a esta nueva generación que no vivió la guerra, a la que le contaron la guerra, pero para quienes seguramente en sus prioridades no está la verdad? Podría ser, ¿no? Si eso no es, sería la pregunta. Y la otra pregunta que quisiera hacer es, ¿qué tanta reflexión hay hoy en los responsables, tanto del Ejército como del FMLN, en torno a sus propias responsabilidades 25 años después? Me da mucha curiosidad saber si todavía existe en el imaginario colectivo de quienes negociaron en su momento la paz un relato justificatorio y heroico, o si hoy, con la distancia del tiempo, ya hay una reflexión más profunda sobre las propias responsabilidades y si en esa medida hay mayor disposición para volver a hablar de los temas. Bien, para responder a María Silvia, bueno, primero hacer un agradecimiento público que quizás nunca lo hice. El Museo de la Palabra y la Imagen luchó 4 años para tener su personería jurídica y un ministro de Gobernación durante 4 años trató de impedir que tuviéramos la posibilidad de tener ese estatus y María Silvia nos acompañó 4 años para que al fin eso fuera posible. ¿Cómo lograr trasladar a las nuevas generaciones todas estas historias? Pues nuestra experiencia la comenzamos con el tema del mozote, cuando todavía habían personeros de la Corte Suprema que hablaban de que esto había sido un enfrentamiento entre los ambos bandos, y publicamos el libro Luciérnagas en el Mozote, eso fue en el año 96 que lo hicimos. En ese momento muchos decían, no, pero esos son los libros que no son necesarios, estamos en un momento que, sobre todo a los jóvenes, ¿por qué removerles esas historias tan crueles? Chema fue uno de los pocos que creyó en que era necesario rescatar la memoria del mozote con Luciérnagas. Hoy Luciérnagas en el Mozote es un libro de texto en la mayoría de centros escolares públicos y privados. Es quizás uno de los libros más leídos, ¿no? Permanentemente están yendo los docentes al museo a ver las películas y a ver todo el tema del mozote a partir de este libro Luciérnagas. Y así hemos producido diversas exposiciones donde los jóvenes van a conocer primero la historia del 32, que yo creo que por allí hay que comenzar a explicarles a los jóvenes las causas estructurales de la violencia, el tema de la explotación, de la expropiación de las tierras comunales a finales del siglo XIX, el tema del pago con fichas en las fincas cafetaleras, en fin, toda esta historia, y así lo presentamos en el museo y tratamos siempre de mostrar, o sea, no inducir, sino mostrar los hechos tales, en el caso del 32, tales como los sobrevivientes que entrevistamos cuentan la historia. También utilizamos mucho el audiovisual. Creo que a estas generaciones el tema de la memoria, de la historia, hay que llevarla a través del audiovisual, también a través de mucha imagen, mucho color. Acabamos de publicar, por cierto, se lo acabo de dar a Chema, un cómic que se llama Los 12 Nacimientos, de Miguel Mármol, y está teniendo un impacto en los jóvenes de una manera increíble, porque a partir de unos dibujos de un compañero vasco, Dani Fano, un poco narramos la historia del siglo XX a través de este personaje
Miguel Mármol, entrevistado por Roque, y de esa manera estamos logrando llevar a los centros escolares estas historias. Igualmente, comentaba que estamos en centros escolares llevando estas exposiciones, haciendo talleres sobre el tema de la memoria y sobre todo haciendo talleres que a través del arte y la cultura nos permite desarrollar metodologías de prevención de violencia y construcción de cultura de paz, y esos mismos jóvenes también participan de esas visitas guiadas al museo, donde le mostramos un abanico de elementos de la historia del país. Si un joven entra actualmente al museo, primero va a tener una inmersión en las causas sociales, políticas y económicas del 32, se mete por un laberinto y va a encontrar el pensamiento sobre identidad y derechos humanos de Monseñor Romero a través del archivo personal de Monseñor Romero cuando era joven, que es un archivo que rescató el museo. Entonces siempre estamos tratando con la imagen, con el audiovisual, aproximarnos al pensamiento de Monseñor Romero. Si es el tema de género, los jóvenes pueden tener contacto con esta figura que la historia oficial del país quiso borrar, que fue Prudencia Ayala, ¿verdad? Que la prensa gráfica y el diario de hoy de aquellos tiempos sepultaron como la loca Prudencia, porque tuvo la locura de lanzarse como candidata presidencial en 1930, y un personaje fascinante que nos dejó libros, que nos dejó pensamiento sobre los derechos femeninos. Y en fin, todas estas salas son un viaje para que las nuevas generaciones vayan tratando de descifrar esta historia nuestra contemporánea. Con relación a la pregunta de los archivos, normalmente lo podríamos decir fácilmente de falta de voluntad política del gobierno, diríamos, de los gobiernos que han estado desde que sucedió la guerra en los acuerdos de paz, porque creo que se ha mencionado hoy también en este seminario que el comandante general de las Fuerzas Armadas son los presidentes de la República. O sea, una orden de él, del comandante, es el que manda. Y los hechos en los militares o en los ejércitos, en las Fuerzas Armadas de acá o en la policía, hay un elemento que creo que es importante tenerlo claro, que es la doctrina. Los hechos, las obediencias, la ideología y todo lo demás obedece a una doctrina. Entonces, claro, esa doctrina cualquiera puede decir, bueno, es que a mí me dieron la orden. Pero si hubiera voluntad política del comandante, que creo que es lo que hay que tratar de luchar entre todo el pueblo, convencer a toda la gente de que esto es necesario hacerlo, porque es una negación, es un elemento de poder del ministro actual ahorita, de negar esos archivos. Si no se diera esta situación, ¿qué se podría hacer? Bueno, ¿quiénes eran los responsables a nivel doctrinario? ¿Quiénes dieron la orden ahí? Podríamos aquí decir que algunos militares, tenientes, capitanes de diferentes niveles, podrían tener algunas veces iniciativa, podrían ser, para hablarlo más claramente, más asesinos que otros. Y que podrían decir, no, es que hasta ahí no llegó la orden del comandante. Pero yo creo que si, en el caso del Mozote, que creo que en todos los elementos, para todas las salvadoreñas y los salvadoreños y cualquiera que esté creyendo en la reconciliación, hoy tenemos un caso que es ejemplar, que estamos segurísimos cómo sucedió. Porque aquí con Santiago, que no me sale nunca Carlos Enrique Consalvi, porque vivimos juntos cerca del Mozote. Todo lo que sucedió y lo que hablamos, no lo hemos leído.
Nosotros lo vivimos porque el Mozote era un lugar en donde nosotros llegábamos a veces a querer comprar algo y hasta nos decían, tome, ahí se lo regalo, pero váyase de aquí. O sea, lo que quiero decir que no hay una relación, y aunque hubiera una relación, no hay una relación del por qué matar a esa gente. Y entonces, todos esos asesinatos que hubieron, cuando hay alguien que dice que eran cementerios de la guerrilla y todo lo demás, nosotros lo sabemos que no es así. Y entonces esa es una memoria que nosotros tenemos que trabajarla. Tenemos que, y Santiago está haciendo en realidad un trabajo excelente, y ya ven con cuántas dificultades. Y yo creo que hay que potenciar más esta situación porque aquí se unen dos elementos de las preguntas, la parte generacional. Este tema, incluso hoy en algunas reuniones hace un par de días, también estábamos hablando del problema que hay en los jóvenes que no conocen la historia. Pues yo creo que se conozca lo del Mozote, es importante, y si acaso hubiese voluntad política, se puede hablar de una reconstrucción de los hechos, porque están vivos los soldados. Es cierto, Monterrosa está muerto, pero tiene la tercera brigada que se llama Monterrosa, ese está muerto, Amitia está muerto, y no sé quiénes más pueden estar muertos, pero eso se podría por una orden y por la doctrina también, porque hay ciertas cosas en los militares que son así desde hace miles de años. Bueno, a mí difícilmente se me olvida, los efectos de las órdenes cumplidas recaen en el superior que dio la orden. Entonces, si ese superior en realidad hace una reconstrucción de los hechos, pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta de quiénes fueron los responsables que llegaron allí. Nosotros ahorita podríamos estar seguros que fue el batallón Atlacat. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dado cuenta, si allí nos dejaban letreros y además con prepotencia, por aquí pasó el batallón Atlacat, hay letreros. Y yo creo que incluso en el Museo de la Palabra deberán haber evidencias de todo lo que sucedió durante esos días, de lo que sucedió en el Mozote. O sea que allí es evidente de que hay pruebas concretamente. Esos hechos, para toda la sociedad, es difícil que lo hagamos al 100%, debemos de buscar cómo poder hacer para que de verdad no vaya a salir algo de que en el Mozote digan, no, aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso no lo podemos permitir, porque es imposible que lo podamos permitir. Y hay un elemento importante también. Nosotros creemos, por lo menos yo pienso que tengo un poquito de años para seguir luchando. Y ya estamos viejos y se han muerto muchos compañeros nuestros. Pero yo creo que ahí hay gente que conoce todas las situaciones. Entonces, la parte generacional sí es un poco difícil porque debemos de ver qué metodologías podemos ocupar para trasladar todos estos hechos hacia los jóvenes, porque naturalmente que ellos no vivieron la guerra. Cuando hablamos de la responsabilidad de los militares, yo creo que también es un hecho de poder, porque si un militar, que lo han dicho por televisión, o sea, esto no es una cuestión que uno no la conoce, por ejemplo, yo hice lo que tuve que hacer porque lo tuve que hacer. Pues sí, porque me lo ordenaron, pero no solo es el hecho de eso. El problema es que lo que hicieron, y recuerde que yo en el primer momento, 19 años, estuve ahí. No me lo contó alguien, sino que estuve allí. Entonces, todos los elementos que hoy podemos analizar y que lo tenemos que discutir con los militares también, son elementos que hoy quizás sea más fácil, ¿cómo decir? Que los militares entiendan esta situación. ¿A quiénes mataron en aquel periodo? Cuando yo hablé aquí de que decían que yo era del Partido Comunista y todo lo demás, quizás faltó un elemento que ahora lo voy a aclarar. Eso es mentira. Yo no he pertenecido nunca al Partido Comunista y en ese tiempo menos. Me capturaron, me torturaron injustamente. Entonces quiere decir que todas las injusticias que se fueron cometiendo también potenciaron la organización de la gente que habían capturado a mi hermano que no tenía nada que ver. Entonces hay demasiadas cosas, pero hay otro elemento más seguro.
¿por qué mataron a tanta gente de Andes, por ejemplo? Porque estaban tratando de ver si le aumentaban su salario, porque la ley de no sé qué, por lo que fuera, pero es por una cuestión de libertades en un sistema democrático. Y porque creían que todo aquel que era un opositor político era comunista. Y yo creo que eso no es verdad. Esa es otra cosa, porque aquí estar ahora razonando de que si la doctrina de seguridad nacional, si no nos correspondía a nosotros, en gran parte, pero los Estados Unidos siempre nos vieron como su traspatio y entonces los militares, por doctrina, hacen suya la doctrina también esta. No, como nuestro pueblo es más conservador que otra cosa y aquí no se va a imponer el comunismo porque un partido lo dicta. Entonces, el decir, estos son opositores, y además yo también lo dije, es que los comunistas se van a tomar el poder. ¿Qué comunista era Napoleón Duarte, que fue el que iba de candidato? ¿Qué comunista? Pues era opositor, entonces es comunista. Entonces, en un determinado momento, en la doctrina de seguridad, que yo así lo digo porque así lo veo hoy, en el momento que yo era militar, yo no entendí qué era el comunismo cuando yo era capitán y estaba en esa guerra, pero sí me metieron en la Escuela de las Américas y en todos los lugares, que ese comunismo era malo. Hoy puedo discutir si existió o no existió, pero en aquel momento, y tantos soldados, a veces analfabetas y todo, entonces yo creo que toda la situación que es doctrinaria es un problema. Lo que pasa es que, así como vemos de los acuerdos de paz a la reconciliación, ese camino es difícil, pero primero ya aquí se está diciendo es posible y necesario. Si no lo hacemos, luego después podemos entrar en un momento dado en que volvemos al pasado. Y yo creo que esta situación es lo que los salvadoreños en realidad no queremos volver a vivir. Tenemos dos preguntas, un momentito todavía, pendientes, Leonor Arteaga y una persona allá al fondo. Vamos a dar chance a una pregunta más también, para tener 3. Y aquí delante. Y antes tal vez solo mencionar que se ha quedado una pregunta sin contestar, pero tal vez la contesto yo rápidamente. Preguntaba nuestra amiga colombiana, preguntaba sobre los relatos, si ya se iban volviendo más humanos incluso dentro del ejército o seguía habiendo relatos negacionistas. Bueno, sigue habiendo relatos negacionistas. Yo creo que la doctrina militar ha mejorado bastante después de la guerra y se han hecho esfuerzos, pero el corporativismo militar sigue enormemente fuerte e impide de alguna manera el hacer memoria. Hay personas que han sido nefastas y que no se habla de ellas y bueno, es decir, el culto a Admitia, al de la Tlacata, a Monterrosa, son constantes. Es decir, el relato todavía es un relato muy glorioso de la heroicidad de la Fuerza Armada, etcétera. Incluso hay gente que entre los propios militares están convencidos que sus compañeros eran unos canallas, unos ladrones o unos asesinos. Por ejemplo, Staben, ¿verdad?, de la Tandona, todo el mundo habla mal de él entre los militares, ¿verdad? Pero ahí está, en público es un tema que no se toca, a pesar de que hay una enorme cantidad de rasgos, detalles, narraciones, anécdotas sangrientas, etcétera, en torno a esa persona. Hay un corporativismo muy cerrado, ¿verdad? Y tal vez una última cosa, antes de darles la palabra, mire, sobre los archivos militares que se ha tocado, yo creo que los archivos militares son muy importantes para el establecimiento de la justicia, ¿no? Para el establecimiento de la memoria, lo más importante son las víctimas, ¿entiendes? Porque ellas son las que tienen la memoria, ¿verdad? Los archivos militares pueden saber pueden ayudarnos a saber quién atentó, es decir, quién cometió crímenes, quién es responsable, etcétera. Pero la reconstrucción son las víctimas.
cuando se ha hablado del mozote, por ejemplo, uno va descubriendo en la medida en que, tal vez incluso de casualidad, se acerca, como en el 9º Tribunal de Justicia Restaurativa, nos acercamos a algunas comunidades del norte de Morazán, estas que decían que Paco Mena les había avisado para salvarse, ¿verdad? Y ve que ha habido una cantidad de pequeñas masacres que responden a lo que era el objetivo del mozote, no solamente una reacción inmediata contra una serie de grupos o una mentalidad sanguinaria de un comandante, sino a una voluntad de cumplir con una táctica o una estrategia de tierra arrasada muy cercana a las tácticas de genocidio. Es decir, eso con el norte de Morazán, es decir, una zona geográfica en la que se quiso eliminar a toda la población con destrucción de bienes, destrucción de vidas, persecución sistemática, etcétera. Es decir, pero masacres a veces crudelísimas. Nos contaban un señor, su esposa y 7 hijos y uno a punto de nacer, ¿verdad? La esposa y la suegra le dicen, vete y llévate a los 2 mayores, un muchacho para que no crean que es guerrillero y una muchacha para que no la violen, y dice que a los niños pequeños, a mi madre y a mí que estoy pariendo no nos van a hacer nada. Bueno, se va el señor y asesinan, lo tenemos bien documentado el tema, ¿verdad? Asesinan a la madre, o digamos la abuela, la madre, el nasciturus, no sabemos si había nacido o todavía no, y los otros 5 hijos pequeños, ¿verdad? Es decir, bueno, esto se repite en muchos cantones y aldeas, ¿verdad? Y quienes andaban allí, es decir, sacamos incluso los nombres de quienes comandaban los grupos. El que comandaba el grupo de algunas de estas masacres en la zona posteriores a las del Mozote era un miembro de la Tandona, de manera que un miembro de la Tandona que después ha estado implicado en otros crímenes también, ¿verdad? Y que está en la impunidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso está ahí. Pero bueno, Leonor. Gracias, padre. Bueno, una pregunta para cada uno de ustedes también, para el capitán Mena Sandoval, y quizás en seguimiento a la pregunta que hacía María Camila y también a lo que nos contaba el padre Tojeira. Efectivamente, en El Salvador vemos que existen o que están presentes muchos signos que nos indican que la Fuerza Armada como institución ahora no ha hecho un antes y un después, ¿no? Que sigue dando su total respaldo a los hechos que ocurrieron en el conflicto armado, incluyendo a los más graves crímenes, ¿no? Lo vemos de distintas maneras, discursos públicos de apoyo. En el caso del Mozote, en el juicio se le ha dado acompañamiento institucional a los militares que están siendo procesados. En fin, hay de distintas maneras, queda bastante claro que la Fuerza Armada hoy no se ha distanciado del pasado, ¿no? Y no muestra signos de arrepentimiento y de verse a sí misma y reflexionar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué explica esto? ¿No? ¿Qué explica que más de 30 años después en El Salvador haya un continuismo, ¿no? En la Fuerza Armada? En otros países de América Latina ha sido muy claro, en Chile, Argentina, que ha habido un quiebre, ¿no? Y eso también se ve traducido en que hay aún un pacto de silencio muy fuerte entre ex miembros y actuales miembros de la Fuerza Armada. Y mi pregunta para Carlos, además de felicitarlo por el trabajo del MUPI de muchos años, quería preguntar, digamos, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la relación de trabajar con la institucionalidad del Estado en materia de memoria, ¿no? O sea, si desde el Estado se puede también hacer memoria, y cómo espacios como el MUPI y los grupos de víctimas pueden trabajar con el Estado para hacer memoria, y quizás un comentario de cómo veríamos
ese trabajo en memoria con un nuevo gobierno que, digamos, por primera vez no pareciera estar formado, al menos no en el 100%, por personas que tuvieron participación en el conflicto armado. Bueno, buenas tardes y bueno, felicitar a los dos ponentes, ¿no?, por el testimonio, también por todo el trabajo realizado en el MUPI. Y bueno, simplemente apuntar, cuando se habla de los retos de la transmisión, bueno, yo quiero lanzar un mensaje un poco optimista también desde el caso español, porque por más que haya intentos institucionales de silenciar esta realidad, cuando hay voluntad social, política y familiar desde abajo, al final, como el Guadiana, bueno, el Guadiana es un río español que aparece y desaparece, ¿no? Al final vuelven a aparecer las aguas. Y eso fue la sorpresa que tuvo la sociedad española en los inicios del siglo XXI, cuando parecía que esa idea de pacto de silencio, avalada por las élites políticas, también del Partido Socialista y del Partido Comunista, había funcionado para una transición modélica, entre comillas. De repente nietos y nietas de las represaliadas salieron a las cunetas, empezaron de nuevo otro ciclo de exhumaciones y al final la memoria y ese recuerdo otra vez afloró públicamente. Una de las claves yo creo que es que haya una conexión, que no sea una memoria nostálgica solo, que no sea solamente hablar de lo que sufrieron nuestros abuelos y abuelas, que por supuesto que también opera, sino que sea también que haya una conexión entre los proyectos sociales de aquellos abuelos y abuelas, ese intento de transformación social con los problemas del presente. Y cuando eso opera, la juventud entra. Y eso lo hemos visto muchas veces en el homenaje que hacemos nosotros todos los años a los trabajadores forzados ahí en el Pirineo. Está entrando gente joven, pero está entrando gente joven cuando tiene oportunidad también de hablar de sus propios problemas, también cuando tiene oportunidad de poner de manifiesto y de visibilizar sus propias expresiones culturales, que no son las nuestras, ¿ya? Un nuevo tipo de música, un nuevo tipo de imagen. Y yo creo que también cuando se les da la palabra, hay que tener confianza y hay que buscar un poco lo que es la regeneración de protagonismos, y ahí en España yo creo que esto relativamente ha funcionado y esa ha sido la clave para que haya habido un nuevo revivir de la memoria, porque las instituciones y también el ejército sigue dando, bueno, no se distancia de lo que fue el ejército golpista. Y sin más. Bien, vamos a contestar brevemente a las preguntas que nos han formulado, porque ya está aquí entre nosotros el tercer ponente, como habíamos anunciado. Entonces inmediatamente después de que ustedes respondan pasa la tercera ponencia y posteriormente seguimos con el debate. Sí, con relación a la institucionalidad de antes y hoy, sería bueno imaginarse de que hoy la nueva Fuerza Armada, que ya no está la Tandona, ya no están los que estuvieron en la guerra, es otra institución, pero yo creo que allí no hay que perderse, porque la institución nace dentro del sistema para defenderlo. Y entonces, toda esta situación es importante que los partidos políticos vayan también cambiando, no se debe solo a la institución. Si los partidos políticos van a pensar en que un problema que es político lo va a resolver militarmente el ejército, pues van a seguir pensando siempre en ellos y entonces la institución va a seguir teniendo el mismo poder. Pero no solo en el aspecto político. Yo creo que aquí hay otro elemento que es también el que domina toda la cuestión del sistema, que es el económico. Entonces, a los militares los imbuyen en el sentido de que ellos, claro, por un interés también personal, son obedientes y la doctrina obliga a responder a una serie de cosas demasiado rígidas. Entonces, mientras aquí la sociedad civil no imponga en un proceso de que los políticos tienen que ser más responsables para que tomen y resuelvan todos los problemas políticos, y luego después que tampoco ellos vayan a usar también, que es la otra parte, que es la parte judicial. Pero en el aspecto institucional, militar, yo creo que ahora
podemos ver cabalmente que están defendiendo a toda esta gente porque creen que es el ataque a la institución, no están viendo la cuestión como que si fuera un proceso histórico. Esta es una lucha que tenemos todos para que realmente haya una diferencia y responsabilidad de la institución en cuanto a todos aquellos militares que tienen deudas con todas las cosas que hicieron, porque no se puede hablar únicamente de un enfrentamiento militar. Una guerra interna es complicada, una guerra civil es complicada, porque no estamos hablando de bandos afuera. La guerra no debería de existir porque no resuelve los problemas. Casi siempre los motivos que ponen son otros, pero una guerra interna es más compleja. Entonces, yo creo que siempre que haya los políticos o los partidos políticos que no traten de resolver los problemas y el poder económico, que es lo que ha sucedido, se ponen de acuerdo y no resuelven, ganó la elección o hay que dar democracia para que gane el que gane, que vamos caminando, yo creo que hemos mejorado, pero no del todo. Falta que los partidos políticos, los políticos en general, resuelvan los problemas políticos y no estén pensando que las Fuerzas Armadas se los va a resolver, porque ellos con gusto. Este caso en España está bastante claro hoy. Sí, muy brevemente a Leonor, que hace una pregunta sobre el trabajo de la memoria y la institucionalidad. El museo nació en tiempos adversos para el tema, ¿verdad? Todos los gobiernos de Arena. En estos últimos 2 gobiernos que se esperaba que iba a haber mejores condiciones, realmente el trabajo que se ha hecho es a pesar del Estado. El Estado ha sido indolente, sobre todo con el tema de los archivos. El Ministerio de Cultura este año ha cortado toda posibilidad de apoyo a iniciativas ciudadanas en el tema de memoria, pero sin embargo creemos que todos estos trabajos de memoria tienen que estarse haciendo alejados del poder. Durante la época de los gobiernos de Arena, lo que hizo el museo para hacer sus trabajos es tejer una gran red de docentes que nos permitieran estar en los 14 departamentos de El Salvador, llevando las exposiciones, haciendo los talleres y nada, creo que estos trabajos que hacemos tienen que estar siempre con alas propias y sobre todo junto a las comunidades y junto a estos tejidos sociales formados por docentes. Yo voy a pedir permiso porque tengo una actividad con jóvenes precisamente y los voy a acompañar hasta ahora, ¿sí?